Dios les bendiga rica y abundantemente. Sean todos bienvenidos a este su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. El tema para hoy es la paciencia, reflejo del Espíritu Santo en nosotros. Carta de Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 dice así la Escritura: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Doy gracias a Dios que me permite exponer el mensaje de su palabra y espero que sea de bendición para su vida. La paciencia es una virtud esencial en la vida cristiana y en el contexto bíblico se refiere a la capacidad de soportar dificultades, retrasos y sufrimientos con una actitud de calma y esperanza. Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, la paciencia es mencionada como una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a mencionar 3 ejemplos de paciencia en la Biblia. Número 1, tenemos al patriarca Job. Job es conocido por su paciencia en medio de grandes sufrimientos. A pesar de perderlo todo, mantuvo su fe en Dios. Santiago capítulo 5 versículo 11 dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos los que hemos leído el libro de Job conocemos el sufrimiento de este varón, y Job es uno de los retratos más conocidos de la Biblia sobre la paciencia y la fe en medio de la adversidad. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, muy bendecido, tenía su familia, tenía riqueza y tenía salud. Sin embargo, en un desafío entre Dios y Satanás, se permite que Satanás ponga a prueba la fe de Job. Como resultado, Job pierde todas sus posesiones, pierde sus hijos, ellos mueren y él sufre de terribles enfermedades físicas. A pesar de estos extremos sufrimientos, Job nunca renuncia a su fe en Dios. En Job podemos aprender la tolerancia del sufrimiento a través de la paciencia. Número 1, fe inquebrantable. A pesar de su dolor, Job mantiene su fe diciendo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted lo encuentra en Job capítulo 1 versículo 21. Número 2, él resiste el consejo negativo. Sus amigos y su esposa le ofrecen consejos que lo llevan a cuestionar su integridad y fe, pero Job se mantiene firme en su confianza en Dios, rechazando maldecir a Dios. Número 3, confianza en la justicia de Dios. Job cuestiona por qué le suceden estas desgracias, pero sigue creyendo en la justicia divina. Eventualmente declara: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, versículo 25. Y número 4, tenemos paciencia en la esperanza. Aunque Job busca respuesta y consuelo, nunca abandona su esperanza en Dios. ¡Qué lindo es esto! Finalmente Dios responde a Job, reafirmando su soberanía y justicia, y restaura a Job con bendiciones dobles. Usted lo encuentra allí en el capítulo 42 del libro de Job, versículos 10 al 17. Le recomiendo que lea esta extraordinaria lectura bíblica, que es algo especial, maravilloso, donde nos da todo en esencia y podemos ser muy bendecidos, sacar mucho provecho de lo que Job vivió, pero cómo fue ese final tan alegre, tan feliz, tan restaurador para la gloria de Dios. Y podremos decir que la paciencia de Job en medio de sufrimientos extremos que él vivió es un ejemplo de fe y perseverancia para todos nosotros los creyentes. Su historia muestra que, aunque no siempre entendemos por qué sufrimos, la confianza en Dios y la paciencia pueden llevar a la restauración y a la bendición. Gloria a Dios por ello, aleluya. Otro ejemplo de paciencia lo encontramos en Abraham. Abraham mostró paciencia esperando la promesa de Dios de darle un hijo, que se cumplió cuando él y su esposa Sara eran ancianos. Hebreos capítulo 6 versículo 15 dice: y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa.
Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación. Lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Sin embargo, Abraham y su esposa Sara eran mayores, como dije ahora, no tenían hijos, y a pesar de esta circunstancia, Abraham creyó en la promesa de Dios y esperó pacientemente por lo que Dios le había prometido. Amados, cuando Dios nos promete algo, bíblicamente, a través del Espíritu Santo, en fin, tenemos que creerle a Dios, a su palabra, y esperar su promesa o sus promesas. Abraham pasó por pruebas y dificultades y por un tiempo de espera. Desde la promesa inicial hasta el nacimiento de Isaac, su hijo, pasaron aproximadamente 25 años. Durante este tiempo, Abraham mantuvo su fe a pesar de las dudas naturales que podían surgir. Pero él pasó por un error humano, como le puede suceder a usted o a mí, y él, en un momento de impaciencia, tratando de ayudar a cumplir la promesa de Dios, Sara sugiere que Abraham tenga un hijo con su sierva Agar. O sea, su esposa también estaba impaciente y permite que a través de su sierva Agar, pues Isaac pueda ser padre. Está en Génesis capítulo 16. Este acto causó tensiones y problemas en la familia, pero no cambió el plan de Dios para Abraham. Porque, amados, Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Dios está en el momento perfecto de cada una de nuestras vidas. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para evitar errores que después nos van a costar muchos sufrimientos, muchas lágrimas, como le sucedió a Sara cuando nació Ismael. Ya que Ismael no era de la línea de la promesa del pacto que se cumpliría a través de Isaac, lo cual pues no era el propósito de Dios. Por lo tanto, los conflictos surgieron entre ella y Ismael, y especialmente cuando Ismael se burló de Isaac. Esto llevó a Sara a pedirle a Abraham, su esposo, que expulsara a Agar, su sierva, y expulsara a su hijo Ismael, lo cual fue una decisión dolorosa para todos los involucrados. ¿Todo por qué? Porque no tenía paciencia, no tuvo la paciencia de esperar en la promesa de Dios. Y Dios contesta nuestras peticiones, anhelos y deseos en el tiempo de Dios. ¿Qué pasó? Finalmente, a los 100 años de edad, Abraham ve cumplida la promesa cuando Sara da a luz a Isaac. Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 3. Este evento no solo muestra la fidelidad de Dios, sino también la paciencia y la fe de Abraham. Qué bonito todo esto. Abraham es un ejemplo de cómo la paciencia y la fe en las promesas de Dios, incluso en medio de largos periodos de espera y prueba, pueden llevar al cumplimiento de esas promesas. Su historia nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a mantener nuestra fe firme. El tercer ejemplo bíblico destacado de paciencia es el de José. Esta historia es algo muy extraordinaria, la paciencia de José. José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a su envidia. Pasó muchos años como esclavo en Egipto y posteriormente fue encarcelado injustamente tras ser acusado falsamente por la esposa de Potifar. En José podemos ver paciencia en la prueba. Durante su tiempo en prisión, José mostró una increíble paciencia y confianza en Dios a pesar de las circunstancias adversas. Interpretó sueños para otros prisioneros y finalmente fue llamado a interpretar los sueños del faraón. En José también podemos ver recompensa y cumplimiento. Por su sabiduría y paciencia, José fue librado y elevado al segundo mando en Egipto, el virrey de Egipto, gestionando el país durante años de abundancia y hambre. Su paciencia y fe en Dios no solo lo llevaron a la libertad y prosperidad, sino que también permitió la reunificación y el perdón con su familia. En Génesis capítulo 50, versículo 20, tenemos el versículo clave, las palabras de José hacia sus hermanos. Mire lo que él dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. La historia de José muestra que la paciencia y la fe en medio de la adversidad pueden llevar a grandes bendiciones y a la realización de los planes de Dios.
Qué bueno dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nos ministre, nos hable y Él haga lo que tiene que hacer en su vida y en la mía. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos da instrucciones sobre la paciencia. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12 dice: gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este versículo nos exhorta a mantener una actitud de esperanza y constancia en la oración, especialmente en tiempos difíciles. Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que la paciencia es una parte integral de nuestra interacción con los demás, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. También la palabra de Dios nos enseña que debemos tener paciencia en la oración. Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista nos recuerda la importancia de esperar pacientemente en oración, confiando que Dios escucha nuestras súplicas. Y recuerde que Dios va a contestar nuestras peticiones dentro de su tiempo. Es el tiempo de Dios con cada una de nuestras vidas. Porque muchas veces hacemos la oración, pero queremos que la respuesta sea ya, inmediata, express. Y como hoy todo es tan rápido, entonces así queremos que Dios lo haga ya. Es en el tiempo de Dios. Por eso el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Por otro lado tenemos la paciencia y la esperanza. Romanos capítulo 8 versículo 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia está estrechamente ligada a la esperanza. Esperar con paciencia demuestra nuestra confianza en las promesas de Dios. Pero también tenemos beneficios de la paciencia. Carta de Santiago capítulo 1 versículo 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia nos ayuda a desarrollar un carácter maduro y completo en nuestra vida espiritual. La paciencia es una virtud que nos capacita para vivir una vida cristiana plena y fructífera. Nos permite soportar las pruebas y tribulaciones con una actitud de fe y esperanza en Dios. Al cultivar la paciencia, reflejamos el carácter de Cristo y nos acercamos más a la plenitud de nuestra fe. Amados, hasta aquí la palabra del Señor y espero que este estudio te sea de gran ayuda en tu crecimiento espiritual y que también puedas desarrollar paciencia porque todos la necesitamos. Dios los bendiga mucho y si el Señor me lo permite, hasta la próxima oportunidad.